¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos y recibir en esta ocasión a un curador de arte que trabaja en el Museo del Palacio de Bellas Artes y que es responsable de una exposición que ha sido realmente muy bien recibida por el público. Se llama Adolfo Best Mogar, La Espiral del Arte, y él es Arturo López. Gracias, Hola, Arturo, Mercedes, por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. Fíjate que esta exposición realmente es muy interesante porque trata sobre un acercamiento a todas las actividades de un personaje esencial en la vida cultural del México. Él nace hacia finales de 1800, muere hacia 1964, y Adolfo Best Mogar es pintor, es escenógrafo, es vestuarista, es director de cine, Sí. Crea un método importantísimo del cual vamos a hablar ahorita sobre pintura, y además es político de la cultura porque trabaja en el gobierno para promover la importancia de lo mexicano. ¿Por qué decidir hacer una exposición de este personaje que pues no ha sido muy atendido, por lo que da a entender también la exposición? Sí, hacer una exposición de artistas mexicanos importantes del siglo XX ha sido una labor importante del Museo del Palacio de Bellas Artes desde hace tiempo y de otras instituciones del Instituto Nacional de Bellas Artes, de otros museos propiamente. En este caso es una investigación curatorial que se hizo un año atrás y se hizo los ajustes necesarios con el Centro Cultural Jardín Borda, que es nuestro colaborador, y la Secretaría de Cultura de Morelos. De hecho, ahí se presentó la exposición Presentó, antes de llegar a Bellas Artes. Exactamente, ahí arrancó, ahí se inauguró precisamente la exposición y te decía, se identifica a través de este trabajo de investigación institucional y aterrizarlo en un concepto curatorial para identificar aquellos personajes fundamentales que constituyeron, que definieron realmente nuestra cultura mexicana del siglo XX. Y un personaje, como tú lo has descrito muy bien, con todas estas facetas, todas estas inquietudes que él tuvo en su trayectoria profesional, a la cual podríamos agregar también promotor, por supuesto, del arte y la cultura mexicana. Es uno de los iniciadores del Ballet Nacional, por ejemplo. Además es teórico, como tú también lo mencionabas, es creador de un sistema de enseñanza artística en México fundamental. Y bueno, lo que pensamos es que generalmente se había exhibido a un Adolfo Best Mogar, a un personaje fundamental, sí, pero de manera parcial. A veces se mostraba solamente su método de dibujo, que es la referencia inmediata en la historia del arte mexicano. Sin embargo, todos estos aspectos que tú has mencionado forman a un personaje mucho más integral, mucho más interesante para la cultura mexicana. De ahí responde a ser una exposición más bien retrospectiva, que es el carácter que tiene esta muestra. Hace más de 40 años que no se exhibían sus obras, desde sus obras tempranas hasta las de la década de 1950, por ejemplo. Es decir, estamos mostrando un artista mucho más integral, estamos mostrando al artista inventor, al realizador, al promotor, que tuvo un aspecto fundamental en toda esta historia y que el público no conocía de manera integral sus realizaciones plásticas. Fíjate que de esto que dices es muy importante porque él es una punta de lanza para también reflexionar y voltear a ver el folclore mexicano, el arte popular, la artesanía. Con este método de la pintura al aire libre, él invita a las escuelas a que se enseñe la pintura, pero que se deje el acercamiento con la naturaleza como una inspiración esencial del arte para recuperar esa alma de lo mexicano. Así es. ¿Por qué fue tan importante ese método y hoy en día qué queda de él? Sí, fue muy importante porque para su propia formación como artista, desde 1911 que él trabaja directamente con el antropólogo Franz Boas, que viene a México hacia 1911, empieza realmente Adolfo Best Mogar en un trabajo, si bien como copista de dibujos, realiza una gran cantidad de dibujos, empieza a identificar elementos esenciales que se van a repetir en todas las culturas.
Y él logra extraer 7 elementos importantes desde este trabajo fundamental, que es una base conceptual muy importante, su trabajo con Franz Boas, y posteriormente lo sigue desarrollando, lo sigue sistematizando desde 1917 también hasta 1923, que es cuando publica en forma de manual, un manual de su método ya conocido como Vesmogar, lo publica la Secretaría de Educación Pública. ¿Eso se sigue usando en las escuelas? Eso ya no se sigue usando lamentablemente, más que esporádicamente por alguna escuela, algún CECATI, en los años 90, en escuelas sobre todo que tienen que ver con los oficios y con las artes más industriales. Lamentablemente desde que se empieza a incorporar en los años 20, cuando él funge como parte del propio sistema de José Vasconcelos. La Secretaría de Educación Pública, Exactamente, que él es director responsable de la dirección arte. de dibujo y trabajos manuales en 1921. Solamente está 2 años y 2 años es realmente, digamos, el impacto institucional que abarca a nivel nacional su propio sistema de dibujo. Es suprimido muy rápidamente por otro de sus alumnos, Manuel Rodríguez Lozano, curiosamente, que lo suprime casi en su totalidad. Se incorporan algunos elementos todavía de su sistema posteriormente, en los años 20, sin embargo, realmente queda suprimido, podríamos decir. ¿Y por qué lo suprimen? Queda suprimido porque una crítica que le hace, naturalmente un sistema no estuvo exento de las críticas propiamente artística, periodística, literaria, criticaban bastante al sistema también en su momento porque lo consideraban que se reducía la creatividad del niño propiamente, de los educandos, porque los limitaba solamente a crear cualquier forma de la naturaleza a través de 7 elementos primarios. Fue criticado incluso por Diego Rivera porque se oponían a que esta especie de taquigrafía era una especie de candado para la creatividad artística del niño. Sin embargo, Vesmogar pues también respondía diciendo que él no buscaba, su método no buscaba crear grandes artistas ni mucho menos pintores, sino que los niños volvieran un estado, digamos, primitivo de inocencia que podría crear libremente y sobre todo algo que también tú has mencionado que es muy, muy importante, que fuera su sistema propiamente un sistema educativo artístico novedoso en México y sobre todo que pudiera despertar una plástica esencialmente mexicana. Sí, bueno, para profundizar un poco en esta visión global que presenta la exposición de Vesmogar, también hay una presentación de un filme que él hizo muy controvertido, La Mancha de Sangre, que era pues en la época visto como pornográfico, hoy en día se considera cine de arte, pero toda esta visión de Vesmogar, ¿cómo podríamos concluir que aporta qué a la revalidación de lo que es este arte mexicano tan singular de nosotros y que aportó mucho en su momento a la modernidad que correspondía a los contemporáneos de Vesmogar, pero también al desarrollo de la historia del arte, no solamente en nuestro país, sino en la influencia en otros países, porque sabemos, por ejemplo, que los muralistas pues, han sido de gran influencia para otros movimientos, porque, y con esto concluyo la pregunta, Vesmogar formaba parte también de estos estridentistas, estos artistas que buscaban a través de el movimiento obrero, las ideologías comunistas, otra visión de la sociedad. Sí, no solamente en la historia del arte, sino también en la cinematografía nacional. Por eso es que esta faceta que se conocía de Vesmogar como cineasta, pues no se había exhibido en un conjunto integral con sus otras producciones que realmente dan cuenta de sus búsquedas estético, pedagógica, filosóficas y por supuesto también fílmicas. Este apartado que le dedicamos a Adolfo Vesmogar, cineasta, tiene que ver con 2 películas que al menos a la fecha se tienen testimonio y se conservan parcialmente. Una de ellas es Humanidad, que es un cortometraje, realmente se conservan 2 minutos gracias a los trabajos de restauración y conservación que hizo la Filmoteca de la UNAM. Y en este cortometraje Humanidad de 1933, realmente donde vemos es un poco la experiencia que tuvo y la enseñanza que recibió de otro gran director soviético que vino a México, Sergei Eisenstein, donde Adolfo Vesmogar fungió como censor y consejero. Realmente de esta experiencia él es que tiene una primera incursión en el ámbito cinematográfico con Humanidad de 1933 y la otra película que tú mencionas en efecto es la de 1937 que se llama La Mancha de Sangre, donde con la fotografía
de Agustín Jiménez, que es uno de los jóvenes en ese entonces fotógrafos que tienen que ver con la cinematografía, está participando con Adolfo Besmogar, y sí, en efecto, la película tuvo una polémica, digamos, en la sociedad debido tanto al guión propiamente de la película, que habla de una historia de una prostituta con un joven desempleado, y, bueno, algunas escenas eróticas que aparecían públicamente, y lo cual fue considerada como un ataque a las costumbres o a la moral de la época. Pues mira, te agradecemos muchísimo que nos hayas platicado de esta exposición de esta manera tan completa. Invitamos al público a que la visiten en el Museo del Palacio de Bellas Artes, va a estar hasta diciembre. Hasta el 4 de Muchas diciembre. gracias, Arturo, por tu compañía, y a ustedes también por acompañarme en esta charla. Nos vemos en la siguiente. Hasta entonces.